¿Qué tal amigos? Hoy les voy a hablar sobre el caso Parmalat. Parmalat es una empresa fundada en 1960 en Italia por Callisto Tanzi. Tuvo su internalización en 1974, lo cual dio una apertura en el año 1990 en la Bolsa de Valores de Milán. En 1997 comenzó con adquisiciones internacionales, pero siempre con deuda en contra. En 2002 ya era una multinacional del sector alimentario, conocida por su gran rama de productos lácteos. Era uno de los grupos económicos más grandes de Italia, apoyado por los bancos más grandes del mundo. Contaba con más de 36.000 empleados distribuidos a lo largo de 18 países. Contaban con ingresos de más de 7.600 millones de euros, al igual que poseían una calificación positiva. En febrero del 2003, el contador anuncia una emisión de bonos de 500 millones de euros, lo cual le aporta que en marzo del mismo año salga a la luz todo el fraude. Las acciones caen un 8%. Deloitte se niega a aprobar las cuentas del primer trimestre. Tenían métodos sencillos a la hora de estafar, maquillando recibos bancarios, documentos históricamente fraudes, declaraciones cercanas al mismo indican que falsificaban sus balances hace ya más de 15 años. Después de los hechos sucedidos caen varias personas involucradas como fueron Fausto Tona, director financiero de Parmalat, acusado de falsedad contable, especulación abusiva y estafa. Callisto Tanzi, fundador y dueño, acusado de sustraer más de 500 millones de euros. Inventó certificados y desvió fondos. Giovanni Bonici, presidente de Parmalat Venezuela, fue quien coordinó toda la falsificación de las cuentas. Luciano de Soldato es director financiero. Ayudó a inventar el sistema para desviar los fondos a paraísos fiscales. Claudio Pesina, auditor interno, falsificó cuentas y supuestos documentos enviados por el Bank of America. Lorenzo Penca, presidente de Grant Thornton, llevó a cabo todas las operaciones fraudulentas. El gobierno aprobó un decreto ley para asegurar la continuidad de la empresa y los puestos de trabajo, permitiendo así el nombramiento de un comisario extraordinario con amplios poderes. La firma auditora PwC PricewaterhouseCoopers informó que Parmalat tenía una deuda de más de 18 millones de dólares, lo cual alcanzó el 1% del PIB italiano, generando así pérdidas enormes en los principales proveedores de la materia prima. Fueron revelantes acciones antiéticas como son abuso de confianza, encubrimiento, indiferencia e irresponsabilidad, falta al código de ética y engaño, evasión fiscal. En octubre del 2005, Parmalat se restablece generando así reacciones. El ministro italiano Silvio Berlusconi ordena una legislación similar a la ley de bancarrota que existe en los Estados Unidos. Para mayor confiabilidad, ahora Parmalat muestra sus reportes en la página web oficial que todos quienes deseen tienen acceso. En el caso Parmalat, un control interno que se hubiera implementado es de realizar revisiones periódicas de las diferentes transacciones financieras, inventarios y las cuentas por pagar. Esto hubiera ayudado a prevenir la manipulación de los inventarios e identificar las posibles irregularidades de estas cuentas. Otro control interno que se debió implementar es de ejecutar una evaluación semanal de los riesgos asociados de los procesos financieros de la empresa para posterior llevar a cabo las medidas de control que permitan mitigar dichos riesgos. Considero que como gerentes es importante contar con una buena auditoría interna y externa. Con la ayuda de la auditoría externa independiente se hubiera detectado a tiempo las irregularidades financieras, identificando las prácticas contables fraudulentas, en donde se ocultaban deudas, falsificación de los estados financieros, en donde muchas veces se encontraron ingresos ficticios.
La auditoría, al encontrar dichas anomalías en la información proporcionada, se hubiera evaluado los riesgos financieros y operativos que al no contar con una información apropiada y un manejo operativo indicado de la empresa, se hubiera podido mitigar el fraude y el impacto que tuvo esto en la empresa. Otro de los aspectos es que al contar con una auditoría interna periódica, se hubiera identificado los puntos débiles, implementando medidas para fortalecer los controles y mitigar el riesgo. De manera que, contando con medidas de control interno, habría dificultado a Parmalat realizar acciones fraudulentas sin ser detectados. Todo esto notificado a gerencia, junta de accionistas y organismos de control. Otro de los aspectos desde el procedimiento y políticas claras. Esto promueve la transparencia de cómo se debe llevar a cabo la información contable y financiera, reduciendo el riesgo de cometer actividades fraudulentas de empleados y directivos, de tal manera que se promueve una cultura de integridad, fomentando las prácticas comerciales éticas. También podemos indicar que un control interno es la separación de funciones. Si bien es cierto, todos sabemos que la separación de funciones juega un papel muy fundamental dentro de una empresa, Parmalat debió haber asegurado que diferentes personas fueran responsables de las actividades que se estaban realizando dentro de la misma, como por ejemplo transacciones financieras, registros contables claros. Al separar estas funciones, Parmalat hubiera detectado a tiempo todas las cosas fraudulentas y todos los errores que se estaban dando dentro de la misma. Otra cosa que podemos identificar también es una falta de política de ética y conducta empresarial. Al establecer una ética y conducta empresarial dentro de las empresas, podemos evidenciar que tenemos clara la ética empresarial, las normas de comportamiento y el conflicto de intereses. Esto ayudará a fomentar la cultura ética y a promover la integridad de cada uno de los colaboradores. En definitiva, si Parmalat hubiera implementado controles internos adecuados, habría tenido una estructura sólida para prevenir y detectar prácticas fraudulentas. Estos controles habrían proporcionado salvaguardias y garantizado la exactitud de los informes financieros, protegiendo así los intereses de los accionistas, empleados y otros stakeholders relacionados con la empresa.